A continuación en Radio Anglicana, el segmento del obispo. Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Un saludo a los oyentes de Radio Anglicana. Soy Carlos López, el obispo presidente de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que es parte de la Comunión Anglicana y la representa aquí en España. La semana pasada les hablé de la historia de un pequeño pueblo en el sur de la provincia de Zamora y la presencia cristiana y de nuestra Iglesia en aquel pueblo. Esta semana quisiera contarles la historia brevemente y en apenas 5 minutos de otra de nuestras congregaciones históricas que existió hasta los años 60. Se trata de la iglesia de San Pablo de Cigales. Esta iglesia de Cigales está en la villa de Cigales, a 2 leguas, se decía entonces, de Valladolid. Es una ciudad o un pueblo o una villa, mejor dicho, agraria, donde además del trigo se cultiva la vid y especialmente una variedad de vino, el vino rosado o clarete de Cigales, que es famoso. Pues bien, a mediados del siglo XIX, algunas de las familias que producían este vino, especialmente pienso en la familia de los Barriga y los Rodríguez y algunos otros, comenzaron a tener contacto con el protestantismo a través de nuestra iglesia antigua de los mártires de Valladolid, que estaba presente en la ciudad desde 1868. Así que en Cigales pronto empezaron a acudir desde el pueblo a Valladolid para atender a servicios religiosos y pronto decidieron comenzar una congregación. Entonces el obispo Cabrera consiguió unos terrenos y su hijo, que era arquitecto, hizo un proyecto para una capilla con escuela anexa, y hacia 1896 ya estaba todo construido, la capilla, la casa del ministro, las escuelas, dando un importante servicio a esa pequeña comunidad rural. Entre los ministros de esta iglesia destaca desde 1880 posiblemente, 85, el reverendo Cipriano San José. Cipriano San José fue un hombre muy enamorado de su trabajo y de su ministerio. Era maestro al mismo tiempo que era el pastor en la villa y realmente consiguió desarrollar una congregación muy fuerte que en la guerra civil pues prácticamente se destruyó. En la guerra civil, me contaba una de las antiguas feligresas de Cigales, que luego pasó a nuestra iglesia en Valladolid, que fue además maestra antes de la guerra civil, que llegaron al final de la guerra civil los falangistas, entraron en la iglesia, sacaron los bancos, las vestimentas de los ministros, los himnarios y las Biblias, toda la puerta, y le prendieron fuego. Nadie se atrevía a decir nada, excepto un perro que empezó a ladrar viendo a los falangistas dando esas órdenes y esos gritos, y me dijo doña Esperanza Rodríguez, precisamente esta señora feligresa, que el que guiaba esa centuria de falange, pues dijo: a este fusilármelo, indicando al perro, y le dieron allí al perro, que era el único que ladraba, 4 balazos y allí quedó muerto. Afortunadamente, decía doña Esperanza, nadie dijimos nada y no hubo más muertos en ese momento en el pueblo de Cigales. La iglesia quedó confiscada por la falange para ser escuela de falange y costaría mucho tiempo que nos la devolvieran después de la confiscación y que pudiéramos reabrirla. La verdad es que después de
Cipriano San José, el ministro que más hizo por este pueblo y esta congregación fue don José Busquet, que de origen catalán había sido enviado por el obispo Santos Martín Molina después de la guerra a las congregaciones de Valladolid y Cigales. Don José Busquet realmente hizo un gran trabajo de reconstrucción, no solo de los edificios, sino también de la comunidad. Rescató el cáliz que estaba escondido. La historia del cáliz de Valladolid se la contaré otro día, que también es muy interesante. Y en resumen, quería comentar que durante casi un siglo en nuestra villa de Valladolid tuvimos un templo, una escuela y un ministerio que ha tenido una trascendencia mundial. Muchos de los fieles de la congregación a partir de los años 60 emigraron, algunos se fueron a Valladolid, a Madrid, a Barcelona, a Francia, a América, y yo creo que el ministerio de la Iglesia de San Pablo de Valladolid es un ministerio maravilloso, porque es un ministerio que ha llegado a todo el mundo. Y es un ejemplo porque en medio de las dificultades esta congregación de San Pablo supo permanecer firme. No solo estaban estas dificultades que he mencionado durante la guerra civil y la posguerra, sino también antes y después, hasta que la congregación, por la emigración del pueblo a las ciudades, se extinguió. Pero es un ejemplo y un motivo para dar gracias a Dios. Espero que les haya resultado interesante este pequeño episodio de nuestra iglesia en la villa vinícola del vino Clarete de Cigales. Muchas gracias por escucharme. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia.